Yo creo que el tema de la creación y la respuesta se encuentran en el taller trabajando. No hay otra forma. Esa es la receta. Me llamo Javier Canales, soy artista visual, me dedico al trabajo básicamente con cerámica, la cerámica como un medio de expresión, y este medio de expresión para mí se ha facilitado a través de este material. Al trabajar con arcilla, que es un material que se encuentra en la naturaleza, te abre muchas posibilidades, porque la arcilla, para empezar, dependiendo del sector donde tú lo encuentras, tiene características distintas. Y además de eso, al obtener esta arcilla como material, si tú lo preparas, también te da características distintas. Entonces, la parte técnica, digamos, de la arcilla, que después se transforma en cerámica por el calor y todo este proceso de secado y todo el tema, da unas posibilidades casi infinitas de poder trabajar. Acá. Buenísimo. Entonces acá yo podría sacar un poco. Yo he probado con varias arcillas y gredas en distintos lugares aquí en Magallanes. Y esta es como bien cercana. Estamos acá en el Parque Chaunco, al lado en el Estrecho Magallanes. Y la verdad es que las arcillas que yo he estado buscando últimamente, como que las calidades se van viendo en el taller. Y voy haciendo pruebas, mezclo con colores, con otras arcillas, las dejo en mi patio que se vaya madurando sola. Como mi temática normalmente ha tenido que ver con la naturaleza y pueblo originario, hay una conexión ahí súper directa y súper natural además, que me da la posibilidad de poder transformar el material de una manera súper libre y me da la posibilidad también de poder romper, desarmar, volver a armar, repetir y toda esta gama de procesos que puedo lograr yo a través de la cerámica o de la arcilla se conecta muy bien con en el fondo con lo que yo quiero transmitir. La naturaleza como naturaleza ya es una cosa que para mí es como casi perfecta. Independiente de los errores o cosas que sucedan en la naturaleza, un árbol roto, caído, pero todo arma una trama que tiene que ver con la belleza y la contemplación. El taller Origen parte como un taller de reflexión sobre la creación plástica en distintos formatos. Yo partí trabajando mucho con pintura y siempre traté de que la pintura se conectara con la escultura. Y eso me llevó un montón de tiempo poder desarrollarlo y tener como una especie de lenguaje propio. Pero se une además de eso el tema de los pueblos originarios, ¿verdad? Pero desde un contexto bastante primitivo, porque los pueblos originarios aquí no trabajaban con arcilla ni cerámica, solamente como una manera utilitaria en el sentido de usar arcilla y usar colores de tierra, y esta arcilla sí lo utilizaban, por ejemplo, para cubrir sus canoas o para hacer su fogata dentro de la canoa, con piedras y pasto. Todas esas cosas que uno las ve así como bien primitivas, como bien básicas, para mí es suficiente como poder desarrollar un lenguaje. No trato de copiar herramientas que ellos hayan hecho, quizás son solamente referentes. Me interesa más la cosa gestual y la cosa como más espiritual. Solamente trato de imaginarme cómo producían y de una manera como muy gestual, muy del cuerpo, muy de la mano, muy del lugar y el momento. Y eso y un poquito es lo que yo trato de hacer. Cuando yo trabajo con arcilla es como
como retroceder en el tiempo, porque cuántas culturas en el mundo, desde no sé, miles de años han hecho cosas con cerámica y con arcilla. Entonces, esa conexión para mí es fuerte. Cómo tú te enfrentas a una obra o cómo tú a la creación tiene que pasar un poco por una reflexión interna, ¿verdad? Pero en el caso mío no es una reflexión tan profunda de impactar, sino que me interesa más que nada el proceso. Bueno, cuando yo llegué a Punta Arenas, porque yo soy de acá, pero estuve en Santiago 10 años y cuando volví con mi hija recién nacida, lo primero que surge es hacer clases en la universidad. Yo nunca he hecho clases, yo no estudié pedagogía, pero fue una conexión muy igual natural de trabajar y con niños. Y partí hace, no sé, 25 años haciendo clases. Después estuve en colegio, Casa Azul muchos años, clases particulares. Pero lo que más a mí me ha gustado trabajar siempre ha sido con los niños, que en el fondo son como los grandes maestros, porque en el fondo justo lo que uno quiere hacer ahora, ellos lo están haciendo con 5 años y después quizás se pierde. La relación mía con la pintura ha sido de siempre, es como lo que uno siempre parte haciendo, bueno, el dibujo obviamente, la pintura, pero claro, en un comienzo, en la universidad, yo lo que más hacía era pintar, y el grabado y la pintura. La escultura era algo que era como más ajeno, era como más, lo encontraba como más difícil. Y la pintura era como lo espontáneo, lo del momento. Tú podías pintar y la obra estaba terminada o se secaba y listo. Podías tú llevar un proceso bastante ordenado de trabajo. En cambio, la cerámica es un proceso más, pero es mucho más largo. Entonces, la pintura aparece en la cerámica, pero no como sino como color y gesto. Y la obra específica de esa obra que se expuso en Tiempo y Territorio es un trabajo, claro, es bidimensional, tiene una textura que en el fondo aparece nuevamente la arcilla como fondo y aparece una pieza cerámica. Y otra tremenda fortuna que tuve yo de conocer a Andrés, que es un artista que venía ya súper consagrada de Asia, básicamente, haciendo performance. El performance es un área del arte que yo nunca le había tomado mucha atención. Y con ella pude entender un poco qué es lo que ella hacía, que en el fondo ella también como que mostraba sus emociones haciendo performance, con un concepto súper bien armado. Entonces, como cuando yo vi los primeros trabajos de ella, como que gatilló algo en mí de decir, chuta, el cuerpo como cuerpo tiene tiene una tremenda potencia en el lenguaje. Y nosotros, llegando a Williams, teníamos la idea de qué hacer, porque ya era como la receta, pero cambió completamente todo porque ella quedó maravillada con la naturaleza y empezó a recoger unas maderas, unos palos, sin saber por qué, como lo que hablábamos antes, de por qué uno hace eso. Debe ser una cosa como primitiva que está en el ADN, pienso yo. Eh, y a partir de eso se empezó a armar otro cuento, que fue súper bonito igual, porque se incorporaron el tema de los conchales, que estaba súper bien en ese espacio y que yo era un tema que lo conocía mucho, pero nunca supe cómo armarlo muy bien. Bueno, y lo de William finalmente terminó un trabajo, yo encuentro que de lo mejor, ya con más madurez los dos, que fuimos con la arcilla también al lugar, ella usó la arcilla y nos complementamos en eso, que quedó súper bonito. Fue mucha gente, fue gente de la comunidad de Uquica,
y todo muy como agradecido, porque en el fondo yo creo que la gente además se da cuenta que no es como un robo a su cultura, sino que justamente es una cosa, una entrega viendo desde otro punto de vista. Y eso al final se amplía y se agradece por parte de la gente que va. Y aparte que fue muy impresionante para ellos ver un performance, por ejemplo, en vivo, que es una cosa que quizás es un área del arte que no es tan popular. Pero ahora estamos en un proyecto que lo organiza el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y ahí me invitaron a participar con una artesana, en este caso Julia González, que ella es yagán, vive en Puerto Williams, experta en cestería en Junco, una persona que yo admiro muchísimo por eso, además que siempre he conocido su trabajo. Y nos tocó trabajar juntos. Recién estamos comenzando, donde vamos a tener que unir lo mío con lo de ella, pero que yo siento que va a ser un trabajo súper interesante y me tiene súper motivado eso, porque de nuevo se une una cosa muy natural y con una cultura súper potente ahí, y además que la cerámica se lleva muy bien con el pasto, el junco y todo esto. Así que yo creo que lo que salga ahí va a ser muy bueno. Llevarlo una cosa más libre, quizás más escultórica, quizás menos utilitaria y más con una estética distinta. Bueno, la familia, en mi caso, ha sido, bueno, la madre de mi hija, mi expareja, ella trabajaba y trabajaba con junco y hacía volumen en junco, y yo trabajaba en cerámica. Eh, entonces las niñas siempre vieron que los papás hacían cosas no muy tradicionales, ¿verdad? Pero ellas yo creo que adquirieron este conocimiento de una manera espontánea, ya, sin necesidad de que el papá le hiciera clase. Y eso ha pasado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ellas trabajan conmigo en distintas cosas o siempre eh, tienen una relación con la arcilla. Y la arcilla es como un elemento para ellas que es como de expresión, lo manejan muy bien, tienen todo aquí para poder lograr en cerámica lo que se puede hacer con pigmentos, horno y todo eso. Así es que para mí es muy gratificante, porque en el fondo es como, sin enseñar algo, ellas lo adquirieron y lo utilizan hasta el día de hoy y me ayudan. Entonces se cierra el ciclo ahí. Y si ellas continúan con eso, bueno, feliz, pues. Eso es enriquecedor para uno, gratificante.